Buenas tardes, profe. Vamos a dar inicio a la sustentación de la actividad número 3, que es deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. El grupo está conformado por Sara Camila Alfonso Cuellar y Mayra Alejandra Vargas de Contaduría Pública. Pregunta número 1. ¿Es correcto afirmar que las cuentas por cobrar son instrumentos financieros? Entonces debemos tener en cuenta que sí, que los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar son instrumentos financieros porque estos dan derecho a obtener efectivo y otros activos financieros. La segunda pregunta nos dice, ¿cómo se miden o evalúan las cuentas por cobrar a clientes según las NIF? Aquí las cuentas deudoras comerciales y otras cuentas por cobrar se reconocen cuando se transfieren los riesgos y beneficios de la mercancía y se miden de la siguiente manera. El primero es al costo, cuando no existe componente de financiación y será igual al valor de transacción que incluyen fletes o embalajes. Y la segunda manera es a costo amortizado. Esta es cuando existe financiación y será igual al valor presente de los flujos futuros descontados a una tasa de referencia del mercado para transacciones Tercera similares. pregunta. ¿En qué consiste el modelo del costo amortizado? Bueno, este modelo consiste en que es requerido por las NIF para la medición de los instrumentos financieros. Este modelo consiste realmente en tomar el valor inicial del instrumento, después aumentarle los intereses y por último disminuir los pagos. La cuarta pregunta nos dice, ¿qué es el factoring? ¿Cuáles son las ventajas en utilizarlo? Este es un contrato en el cual una entidad vende la cartera a otro negocio llamado factor, que renuncia a cualquier exigencia contra el vendedor en caso de que el deudor de la cartera no cancele en la fecha de vencimiento. Las ventajas de este es que aumenta la liquidez ya que es una fuente de financiación casi inmediata. También es que reduce los costos por conceptos de cobranzas, eliminando riesgos de pérdidas. Y también es que las comisiones canceladas por factoring son deducibles fiscalmente. Quinta pregunta. ¿Cuáles son las otras cuentas por cobrar que forman el grupo de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar? Bueno, tenemos en primera instancia cuentas por cobrar a empleados, también tenemos anticipo y avances, contamos con depósitos y promesas de compraventa y por último tenemos aportes por cobrar. La sexta pregunta nos dice, ¿qué conceptos deben tenerse en cuenta en la prestación y revelación de los estados financieros para los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar? Aquí la norma internacional de contabilidad 32 obliga a revelar información acerca de las fechas de vencimiento tanto de activos financieros como de pasivos financieros. Entre los activos financieros vamos a encontrar las cuentas de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Como mínimo, en el estado de situación financiera de la empresa se incluirán partidas que presenten los importes de deudores comerciales. Séptimo, adicional al precio de la compra de los inventarios, ¿qué otros rubros forman parte del precio de los inventarios? Bueno, tenemos varios ítems, el primero de ellos son los impuestos o aranceles de importación, el segundo son los otros impuestos no recuperables, también están los seguros, tenemos el transporte y por último tenemos la manipulación y demás costos atribuibles a la adquisición de las mercancías o de los servicios. La octava pregunta nos dice, ¿qué diferencia se encuentra entre el sistema de inventario periódico y permanente y cuál tiene más ventajas? El sistema de inventario periódico se caracteriza porque toma el inventario al comienzo del periodo. Posteriormente, agrega las nuevas compras de inventario realizadas durante el mismo periodo y se resta al final del inventario para así obtener como resultado el costo total de la mercancía vendida. En cambio, el inventario permanente requiere una participación humana. Necesita de personas que hagan revisiones y auditorías periódicas del stock para actualizar la información del inventario. Esta actualización se puede hacer semanalmente, mensualmente o incluso anualmente. Novena pregunta. ¿Qué diferencia se encuentra entre los métodos de evaluación de inventarios PEPS, WEPS y promedio ponderado? Entonces, el promedio ponderado significa que a las salidas de mercancías se les va a asignar un costo promedio ponderado. Este se va a hallar al tomar el costo de las mercancías disponibles para la venta y se va a dividir sobre el número de unidades disponibles para la venta. Tenemos el método PEPS, que son primeras en entrar, primeras en salir. Entonces a las salidas de mercancía se les asignan los precios más antiguos de la mercancía existente, con el supuesto pues de que las mercancías se venden en el orden que se reciben. Por lo tanto, pues en este momento el inventario
queda valorado con los últimos precios de adquisición, lo que quiere decir que su valor sería más elevado y sus impuestos son un poco más costosos. Tenemos el método WEBs, que son últimas en entrar, primeras en salir. Entonces a estas mercancías se les asignan los precios más recientes de las mercancías en existencia. Pues con el supuesto de que las últimas en entrar son las primeras en salir, estas primeras en salir son las que se les va a facturar al cliente. Por lo tanto, pues el inventario final queda con los primeros precios de adquisición, es decir, a precios más bajos. Nosotras, ¿cuál no usaríamos? Usaríamos el promedio ponderado porque pues no sabemos a ciencia cierta si estamos colocándole un precio mucho mayor y si estamos ganando algo con esto o si realmente estamos teniendo alguna pérdida. Es algo, un promedio entre las mercancías que existen con los precios de en ese momento. Entonces no utilizaríamos evaluación de inventario. Bien, la 10ª pregunta nos dice, las diferencias entre el inventario físico y el inventario según libros pueden ser atribuidas ¿a qué costo? Bien, cuando se realiza la toma física de los inventarios y se presentan diferencias con el valor en libros, entramos a ver dos situaciones. La primera son los faltantes. Esta se causa por daños de mercancías, robo continuado, deterioro por almacenamiento, entre otras. Aquí debemos corregir el faltante con un asiento de ajustes e investigar la causa del faltante y definir si el monto de este es relevante o no. Si no, este no es relevante, entra a la cuenta de mercancías no fabricadas por la empresa, pero si este sí es relevante, entra a la cuenta cuentas por cobrar trabajadores. El segundo caso son los sobrantes. Igual que en los faltantes, se debe buscar la causa y realizar el ajuste. Si este no es relevante, entra a la cuenta mercancías no fabricadas por la empresa. Pero si este llega a ser relevante para la empresa, entraría a la cuenta diversos ingresos sobrantes de inventario. 11ª pregunta. ¿Cómo opera la cuenta de mercancías no fabricadas por la empresa de un sistema de inventario periódico y permanente? Entonces, en el permanente debemos tener en cuenta que estos movimientos de compra de venta de mercancías se registran en la cuenta 1435, que es las mercancías no fabricadas por la empresa, y este valor se registra a precio de costo. Mientras que el inventario periódico también es llamado como sistema de juegos de inventarios y es muy utilizado por las microempresas que venden al detal, como son droguerías, papelerías, misceláneas, supermercados pequeños, y por lo tanto pues no es tan funcional registrar el costo de la mercancía cada vez que se realiza una venta. Esto es más funcional cuando se acaba el periodo contable. También debemos tener en cuenta que para las NIF este no es un sistema de inventario válido y solamente lo pueden utilizar el grupo 3, que es las microempresas. La pregunta 12 nos dice, ¿qué ventajas ofrece el sistema de inventario periódico y el sistema de inventario permanente y qué empresas pueden utilizarlos? El sistema de inventario permanente, las ventajas que ofrece son, esta es la actualización y centralización de la información, sirve para una mayor visibilidad, disminución de costes y minimización de errores. Este es muy recomendable para grandes empresas o industrias ya muy posicionadas. El inventario periódico es más útil para pequeñas empresas que mantienen cantidades mínimas de inventario. Este no se requiere un sistema automatizado para registrar los datos y en este se puede llevar el inventario manualmente. 13ª pregunta. ¿Cómo se contabilizan los fletes y los descuentos en una factura de compra y en una factura de venta? Entonces, bueno, tenemos los fletes, que en primera instancia los fletes se pactan con el cliente a convenir y quien los cancela sí o sí debe aparecer en la factura de venta. Si por el contrario los fletes son asumidos por el comprador, son un mayor valor de compra, sea en inventario periódico o de mercancías en inventario permanente. Si también el proveedor asume estos gastos, entonces se origina un gasto operacional de ventas o un costo de distribución, que esto va en la cuenta que se llama transporte, fletes y acarreos. Por otro lado, tenemos los descuentos, que es el valor que debe indicarse en la factura de venta y no se contabiliza ni para el vendedor ni para el comprador. Este valor de la factura se contabiliza por el valor neto de esta misma y este será el valor de la compra de las mercancías no fabricadas por la empresa o de la venta. La última pregunta nos dice,
¿Cuál de los siguientes conceptos pueden considerarse movilizado material y dónde los clasificaría? Entonces, el primero es una entidad agrícola que tiene 3 casas en la ciudad. Este lo vamos a clasificar como inmovilizado material. Una constructora tiene 5 apartamentos para la venta. Este también entraría al inmovilizado material. El siguiente es una entidad financiera tiene 4 casas, inmovilizado material también. La siguiente sería una sociedad agrícola, tiene 500 gallinas y 5.000 huevos. Esto ya entraría a inventarios, igual que la que dice una organización posee 15 licencias de taxi para la venta. Y la última nos dice una entidad tiene 400 unidades de sillas en producción. Esto entraría también en inmovilizado material. Estas las clasifiqué en inmovilizado material porque estos pertenecen a los elementos tangibles, es decir, aquellos bienes que tienen la característica de ser algo material. Y los otros se clasificaron en el inventario porque hacen parte como de los activos de la empresa.